Capítulo 4. Américas y Europa. Incluso ahora en el final del siglo XXI, Tokio, Osaka y Nagoya permanecían siendo las tres ciudades más grandes de Japón. Aunque Osaka una vez sufrió cambios drásticos en los precios inmobiliarios, el precio de mercancías se redujo gracias a la llegada de un aeropuerto de uso libre y ser el primer puerto para operar 24 horas al día, permitiendo a la ciudad recuperar su estatus como un centro industrial. Sin embargo, esta noche, el lugar de los hechos por venir no era Osaka, era Nagoya. El tiempo era aproximadamente las 11 horas. La ubicación era los caminos situados cerca del parque Atsuta a lo largo de las riberas del río Horikoe. Hablando de eso, la elección de este lugar prácticamente desierto como el lugar de su encuentro secreto es casi gritando que no tienen nada que ocultar aquí. Enteramente ignorando la ubicación, en un zarzal por el lado de los pasillos, que les rodeaba, una joven de edad de 15 o 16 años con rizos largos y vestida con un vestido chillón que parecía recién salido de un animado concierto de rock and roll, habló en voz baja. Siento que esas palabras no deberían venir de One-san, que se podría confundir con un delincuente en este tiempo y lugar. La voz que respondió de nuevo sonaba grave para una niña, pero sigue siendo un poco aguda para un niño. Tal vez era imposible detectar si el individuo era un niño o niña solo en base a la voz. Sin embargo, la minifalda negra, sin mangas y vestido así como las medias del mismo color eran claramente ropa de chica. Como nota al margen, una camisa de color negro, de cuello alto con mangas largas se llevaba en el interior del vestido sin mangas, así que lo único que era visible eran las manos y la cara. El pecho se elevó ligeramente y el peinado negro ligeramente corto. Por las apariencias, esta era sin duda una chica joven. Sin embargo, con base en la edad de la primera chica joven y el título de hermana mayor, ella era o una hermana de la misma edad o eran gemelas. Yami-chan, eres una idiota. Aunque la joven que fue referida como Yami-chan por su hermana mayor había surcado sus cejas por un instante en el descontento, no hubo otras quejas próximas. Es precisamente por este equipo que podemos estar aquí así. A lo sumo, la gente solo piensa, oh, es un delincuente, ¿verdad? Había una cierta capacidad de persuasión a ese argumento, por lo que Yami no tenía respuesta para eso. Aún así, teniendo en cuenta la misión que se les dio esta noche requiere un cierto grado de movimiento, la ropa que facilitó el movimiento debería haber sido un requisito básico. Ahora, su hermana mayor llevaba un atuendo que la entorpeció más que cualquier otra cosa, no cumplía ese requisito básico. Sin embargo, dado que ella eligió uno más fluido debido a ciertas razones, un vestido era obligatorio, conjunto de ropa y aún así recibió un simple, idiota, Yami llevaba un gran tiempo pensando esto. No importa qué, tenía que encontrar algún tipo de refutación. La joven se atormentada en su cerebro, pero un informe que llegó a través del receptor que llevaba sobre un oído puso un alto a ese ejercicio sin sentido. One-san, nuestro objetivo parece haber llegado. Confirmado. Llegar en bote es sin duda una sorpresa, y un bote de carreras para arrancar. Dado lo. ¿Acaso no planearon ocultarse en absoluto? Por otro lado, el parche en el ojo grande y fornido que su hermana llevaba sobre su ojo izquierdo parecía ser un HMD, Head Mount Display. Se frotó la mano sobre la superficie del parche en el ojo, mientras que su ojo derecho fuertemente cerrado por un momento antes de abrirse. Parecía ser una molestia, incluso para la persona que lo lleva. Yami pensó, entonces tampoco puede llevarlo. A la vez que viene a través de una frase más objetiva y expresó en voz alta. HDM es un lente de realidad virtual, permite la reproducción de imágenes creadas por un ordenador. Yo creo que el objetivo no está tratando de ocultarse a sí mismos. Incluso si alguien los vio, la información a lo sumo se proporcionaría a los periodistas. ¿Los periodistas? Al escuchar a su hermana mayor murmurar esa palabra de manera sospechosa, Yami intencionalmente encogió los hombros de manera normal. Dejemos la teoría de Yoru One-san con respecto a la falta de credibilidad de los medios para la próxima vez. Yami-chan. Has crecido bastante insolente. La charla se detuvo ahí. La intención de la joven no estaba completamente fuera de diversión y juegos. Haciendo caso omiso de la crítica de su hermana mayor, enfocó su mirada en el bote de carreras que se acercaba a la orilla. La cabina del barco navegante no era visible desde el exterior.
El barco se detuvo en el pequeño muelle que también servía como punto de parada para autobuses turísticos. Desde el barco, dos grandes hombres desembarcaron. Un hombre de mediana edad de estatura media que no era gordo ni delgado saludó a los dos hombres. Dio una impresión lamentable, pero las dos jóvenes no fueron engañadas. Oculto bajo una capa de un traje de negocios, su cuerpo en realidad había sido entrenado a través de numerosas batallas. Además, el cuerpo del hombre despedía el olor a pólvora. ¿Ese es un periodista? Parece más a un mercenario. En realidad, parece que tiene experiencia en ser contratado como mercenario. Los datos deberían serte enviados ahora. Yoru desvió su cara para evitar la mirada de, ¿no lo leíste?, a su hermana menor. Ella ya había verificado el aspecto del reportero. Incluso si la persona en cuestión intentado ocultarlo, ellos eran actualmente inconscientes que ellos estaban bajo vigilancia. La imagen de datos ya había identificado su objetivo. En otras palabras, es una corriente antisistema de periodistas desde el principio. Un periodista modelo. Voy a escuchar pacientemente las tendencias de One-san después de que esto concluye. ¿Has dicho tendencias? Yami-chan, eres más que un poco insolente ahora. Ok, está a punto de comenzar. Vamos a empezar con la embarcación primero. One-san, todo depende de ti. La hermana mayor tenía una expresión infeliz por haber sido dejada de lado tan groseramente, pero a pesar de su juventud, no eran tan poco profesional como para estropear su tarea debido a los sentimientos personales. Lo sé. Aunque el tono de su respuesta fue casual, la expresión de Yoru había cambiado a seria. Desenvolvía la decoración de cuero cubriendo su antebrazo izquierdo y reveló un CAD generalizado en forma de pulsera. Yoru presionó el botón de encendido que se retiraba un poco del teclado numérico y activó a la secuencia de activación. Bueno, entonces, me acomodaré, ok. Yoru se trasladó detrás de su hermana. De pie en el hueco entre los árboles, identificaron la ubicación de la embarcación. Después de eso, el cuerpo de Yami desapareció. En el instante siguiente, Yami estaba en la proa del velero. Teleportación MOP. Ese era el nombre que Yoru utiliza para esta magia. Este era un tipo de magia que elimina la inercia de un objeto, incluyendo el cuerpo humano, rodeándolo con un capullo de aire, y creando un túnel aún mayor de vacío alrededor de él para mover el objeto a través de ese túnel. Como se trataba de una magia con solo 4 procesos que utilizan magia tipo peso, convergencia, y tipo movimiento, no era una técnica muy complicada. Sin embargo, tenía sus desventajas, como explorando el destino antes de formar las corrientes de aire circundantes que tapan al túnel de vacío. Si alguien tenía la capacidad de saltar en repetidas ocasiones en el aire durante el uso de esta habilidad, incluso podría ser capaz de utilizar continuamente esta habilidad para confundir a su oponente. Sin embargo, esta técnica era fundamentalmente incompatible con el ataque y era más adecuado para huir. Sin embargo, la empleada Mock Teleportation de Yoru no dejó ningún rastro sobre la superficie del río. Incluso controlaba las corrientes de aire que intermedia el túnel construido de vacío. Esto demostró que la joven vistosa en realidad poseía un extraordinario calibre en la magia. Usando el poder de su hermana mayor para cargar directamente en el medio de sus presas, Yami golpeó ligeramente fuera de la cubierta e irrumpió en el interior de la cabina. Había 5 hombres que esperaban allí. Al igual que el periodista que una vez había servido como mercenario, sus cuerpos también habían sido objeto de la formación. Sin embargo, a diferencia de la impresión bárbara que el reportero dejó, la gente con sus ojos llevaban una mirada, decididamente leal y pura. ¿Quién está ahí? La voz recitando la pregunta sonaba un poco rígida. Una rigidez que vino de la lengua materna que se arrancó de la boca de uno, pero cambió por la fuerza al japonés. Había mucha gente japonesa en las Américas y Europa, y el número de individuos de Asia Oriental que parecían similares a los japoneses era aún mayor. Identificación personal podría tener que esperar hasta después de la detención, pensó Yami. Bajo la luz, la apariencia de Yami era simplemente adorable. Tenía un par de grandes pupilas dentro de los ojos en forma de almendra haciendo un conjunto con sus labios rojos, debajo de una nariz recta y estrecha. Era una chica tan joven que había estallado de repente en una cabina llena de solo hombres. La confusión que sintieron los hombres era palpable.
No es que Yami tuviera alguna razón para permitir a estos hombres recuperar su ingenio, por supuesto. Yami extendió su mano derecha. En este punto, los hombres finalmente se dieron cuenta de que esta joven llevaba un conjunto negro brillante de manoplas sobre su mano derecha. La acción de Yami solo sirvió para confundir aún más a los hombres. Las manoplas eran armas que aumentó la fuerza de los golpes y tenían poco efecto si no estaban dentro del alcance. Los 4 hombres se estaban preguntando en realidad si esto era caspla de algún tipo. «Hey, ¿qué está pasando?» De repente, uno de sus compañeros cayó hacia adelante. Fue muy claro ahora a los hombres que la situación ante ellos no era una broma. Uno de ellos se inclinó sobre su compañero caído y sacudió su cuerpo. Probablemente era ajeno al hecho de que estaba hablando en inglés. Los otros 3 hombres ya no tenían el tiempo libre para preocuparse por esas trivialidades. Justo antes de que pudiera verificar que el hombre caído había perdido el conocimiento, fue el turno del hombre que se agachó a dejar salir un grito de dolor como golpeado antes de derrumbarse. El brazo derecho de Yami señaló a la segunda víctima. Un mago. En este punto, los hombres se habían dado cuenta de la conexión entre el colapso de su compañero y la mano derecha de Yami. Dondequiera que la joven señaló con su mano derecha, uno de sus compañeros cayó al suelo. Entre la joven y ellos mismos se extendía una distancia que era difícil de cubrir con solo los brazos. Tampoco había alguna señal de cualquier objeto que se despidieron de las manos de la joven. La explicación solo queda que se les ocurrió sería un ataque mágico. El hombre que cayó a la pregunta no estaba anticipando cualquier respuesta. Estaba preguntando por reflejo. La mano de Yami se estiró hacia ese hombre y, al igual que sus compañeros, el hombre se tumbó en el suelo. «Eres un monstruo». Odio atando sus palabras, 2 armas de fuego fueron dirigidas a Yami. Solo gritos podían ser absorbidos por la barrera de sonido que había desplegado antes de tiempo, pero Yami no estaba segura de que ella pudiera silenciar disparos. Dado por las armas que sacaron estaba equipadas incluso sin silenciadores, en serio no planearon cubrir sus huellas. Aún así, Yami no tenía motivos para esperar simplemente allí para ser asesinada. Un dedo presiona un botón en el extremo de los nudillos. La barra que tenía en la mano era el propio CAD real, mientras que las manoplas en el exterior eran solo decoraciones. El CAD especializado cargado de magia específica de Yami desplegó su secuencia de activación. Esta era una magia que otorga directamente el dolor en los sentidos humanos. Después de sufrir el dolor, como si hubieran sido golpeados en el abdomen, los hombres pierden fácilmente la conciencia. Después de poner resistencia dentro de la cabina en un tiempo récord, Yami despachó también los 3 hombres en el muelle en rápida sucesión antes de sacar un transmisor de una bolsa en la cintura para comunicarse. Yoru caminó hacia ella como las 3 capas de su vestido ondeaban en el viento. El parche sobre su ojo izquierdo no estaba ahora, probablemente debido a su frustración. Con su verdadero rostro revelado, el aspecto de la hermana mayor era en realidad bastante infantil. Por otro lado, tan lindo como el aspecto de Yami, también dio la misma impresión neutral que hizo de su voz. Yami-chan, se han identificado. Estamos coordinando sus apariciones ahora, por lo que deberíamos saberlo pronto. Las personas a bordo eran miembros de la organización humanista activa en la USNA. Si los traemos de vuelta para una investigación intensiva, podríamos tener una oportunidad de descubrir quién está tirando de sus cuerdas. ¿Y el periodista? Con base en los registros de transmisión que quedan en la terminal, uno parece ser un diputado independiente famoso por repugnancia a los magos. ¡Qué descuidado error! Realmente. Me siento un poco decepcionada. Sí. Parece que nuestra intervención no fue ni siquiera necesaria. En comparación con la sonrisa de decepción de su hermana mayor, la joven hermana se quejaba con seriedad. «Hey, Yami-chan». Sin embargo, esas palabras despertaron un regaño de su hermana mayor. ¿Cómo puedes usar esa forma de decir, nuestra? Lo que pasa es que Yami ocupo, Bokutachi, que es una forma de decir nuestro /diagonal a pero es usada mayoritariamente por chicos. Al decir esto, no es que se dirigiera a las quejas sobre el trabajo. No hay nada malo en que use, nuestro, una vez. A pesar de que hay chicas que usan esa forma, siguen siendo la minoría. La separación de la manada y llamar la atención sobre sí mismo es un gran no-no.
Aunque la frase, Ionesan tiene derecho a hablar, fue atrapado en la garganta, la reprimenda de su hermana mayor era innegable, así que Yami solo podía tragar su réplica. Sin embargo, el conflicto de Yami se convirtió en completamente sin sentido con la llegada de la corriente de un sinnúmero de hombres de negro. Joven maestro, estamos listos para movernos. Los hombres que parecían sospechosos en cualquier contexto se refirieron directamente a Yami como, joven maestro. Eres un idiota. Es, Milady, no, señorito. Quieres perder el arduo esfuerzo del joven maestro en la preparación de su travestismo. El que parecía ser el líder de los hombres con furia golpeó a uno de los hombres de negro en la parte posterior de la cabeza. Lo siento mucho, joven amo, no espere, Milady. Tú. Lo arruinaron completamente. La hermosa joven temblando de furia era en realidad un travesti joven. Con voz suave, le amonestó con furia. Y esto no es travestismo, es un disfraz. Sí, es un disfraz perfecto. Incluso a nuestros ojos, no hay manera de que podríamos haber pensado que era joven maestro Fumiya. ¿Qué estás haciendo diciendo todo esto? Yami, relájate. Yoru, Okuroba Eyako, le advirtió a Yami, Okuroba Fumiya, ya que este último estaba perdiendo rápidamente el control de su volumen. Como nota al margen, Yami era un seudónimo que venía de la inversión de las dos últimas fonéticas del nombre, Fumiya, mientras que Yoru fue ideado por el carácter central en Eyako. Aún así, ustedes son demasiado descuidados. Con ese tipo de diligencia, me pregunto cuán terriblemente el maestro le regañara a todos ustedes. Los hombres de negro todos palidecieron en un instante. El cerebro de Fumiya también se enfrió. Una clara muestra de lo mucho que fue impreso el temor del maestro en sus corazones. No deberíamos estar aquí. Prepárense para retirarse. Entendido. De una manera organizada y eficiente, los hombres de negro llevaron al reportero y extranjeros en grandes sacos. Lo siento, One-san. Atrás quedaba Fumiya, todavía de pie allí como Yami, con la cabeza inclinada hacia abajo por la vergüenza. Oh, bueno, no había nada que pudiéramos hacer de todos modos. Si hubiéramos tomado en cuenta sus sentimientos. Estoy muy contento de oírte decir eso. Los hombros de Fumiya parecían desplomarse ante las palabras tranquilizadoras de su hermana. Paciencia con él un poco más. Cuando llegues a la pubertad, es imposible que te disfraces como una chica de nuevo. Aunque será una molestia, nos veremos obligados a buscar otro disfraz para ti. Sí. ¿Tienes razón? A pesar de que era claramente un estudiante de secundaria, no había ninguna señal de que era físicamente incapaz de continuar fingiendo ser una chica. Fumiya sintió alentadoramente a sí mismo como si tratara de evitar enfrentarse a ese hecho. Por fuera, Zhou Gongjing era el joven propietario de un restaurante chino muy popular, pero tenía varios otros personajes a escondidas. Uno de los más conocidos fue un intermediario que ayudó a los refugiados de transporte que se alojaban en Japón, temporalmente después de huir del régimen totalitario en la Gran Alianza Asiática a un tercer país. No solo estaba ayudando en el transporte, también proveía fondos para varios movimientos de resistencia contra la Gran Alianza Asiática después. Como para equilibrar la balanza, también se desempeñó como espía para la Gran Alianza Asiática. Para ser precisos, fue el colaborador local para espías. Durante el incidente de Yokohama en octubre pasado, había prestado asistencia a las unidades operativas de la Gran Alianza Asiática. Incluso dentro del incidente de los vampiros en los albores del año, Zhou había proporcionado asistencia crítica en la ayuda a los parásitos a entrar en secreto al país. Superficialmente, sus actividades secretas parecían muy traicioneras como había ayudado y alentado tanto a Japón y la Gran Alianza Asiática, pero naturalmente había un método a la locura. Un estudiante de un gobierno pequeño, este punto de vista político hizo influir en él un poco, pero por encima de todo, Zhou sirvió como la pata de gato a otra persona con el fin de otras actividades antimago para dañar tanto a Japón como a la Gran Alianza Asiática. Era bien entrada la noche en la calle de China. En el sótano de su restaurante, Zhou Gongjing se arrodilló en una habitación que nadie más había pisado antes. El objetivo de su inclinación era una muñeca grande,
Humanoides vestidos con trajes de gala chino tejido con un sinnúmero de hilos de oro y plata, mientras estaba sentado en una silla. Este era un medio de hechicería booster que había sido creado a partir de un cadáver humano, con sus entrañas retiradas y conservantes aplicados antes de modificar directamente al cerebro. Detrás de la muñeca, un dispositivo de transmisión gigantesca que rivalizaba con el congelador utilizado para el restaurante estaba asentado allí con un cable que está conectado directamente en la parte posterior del cráneo. Great One. Al oír el llamado del joven, el cadáver que sirvió como el medio abrió sus párpados. Desde dentro de las cuencas vacías, una voluntad o luz se encendió. Gonjin, ¿cómo van los preparativos? La muñeca dejó escapar una voz golpeada. Dada la evidente falta de cualquier movimiento de pulmón, la voz fue creada de magia ancestral que viene de la China continental, zombificación. Utilizando la misma técnica que se encuentra en CAD para transformar las señales de Psyan en los electrónicos, el cadáver fue convertido en un dispositivo de comunicación que no podían ser intervenidas. Por desgracia, los humanistas de América que se reunieron fueron todos detenidos con el reportero. Así que el plan para idear testigos simpatizantes ha fallado. Completamente opuesto a la voz repulsiva, las frases y el tono que emite el cadáver eran a la vez moderna y común. Esto demostró que el que habla por la boca del cadáver no era ningún espíritu, sino un ser vivo, un ser humano. Es como el Great One ha conjeturado. Zhou saludó respetuosamente. Aunque la muñeca cadáver no tenía el don de la vista, todavía era capaz de transmitir la atmósfera aquí. Por lo menos, la actitud de Zhou no estaba suplicando. Su misión era meramente complementaria. El proyecto con los medios de comunicación se desarrolla sin contratiempos. ¿Cuál es su progreso? Aproximadamente el 40% de los medios de comunicación televisivos y el 30% con la prensa. Una vez que llegue a 50% con los medios de comunicación televisiva, comenzará a operar a la vez. Continúe hasta que los políticos en deuda con los votantes se vean obligados a actuar. Como usted ordene. Zhou hizo una profunda reverencia y la muñeca emitió un aura de satisfacción. La voluntad o la luz en las cuencas de los ojos vacíos se apagaron. En el momento en que el joven levantó la cabeza, la muñeca había cerrado sus ojos. Zhou se puso en pie y se quedó mirando a la muñeca como él salió del sótano. Después de cerrar la puerta a sus espaldas, el joven finalmente suspiró de alivio ahora que la muñeca ya no estaba a la vista. Incluso los antiguos usuarios de magia de tierra firme que se especializó en Ghostwalker como Zhou no tenía nada que ver con zombificación. Hablar con un cadáver era siempre una experiencia grotesca, no importaba cuántas veces lo hiciera. Bueno. Supongo que es un buque que corresponde a un espíritu maligno que lleva un resentimiento contra la Gran An. Sin embargo, insultar a su líder, con las reflexiones privadas de Zhou falló en disminuir su sonrisa diabólica en lo más mínimo.